¿Alguien me va a poner la gracias por los que han permanecido hasta ahora, me toca ser el último. Como dijo Spatella, ¿no? Parece que los paraísos no offshore son lugares que serían como si los médicos los entrenaran ahí, pero los hacen ejercer afuera del país. Yo diría que no estaría mal si lo hiciéramos con los economistas, los entrenamos acá, pero los hacemos ejercer en otro país. Yo soy el caso contrario. Yo fui entrenado fuera del país y ahora estoy ejerciendo acá. Yo voy a hablar un poquito más de cuestiones macroeconómicas relacionadas con estos temas de fuga de capitales. Querría decir algunas palabritas sobre, antes de avanzar en los temas de mi presentación, para enmarcar un poco una perspectiva, muy brevemente, porque si no, no les hago mi presentación en el tiempo que tengo, de lo que yo quiero decir. Me gustaría remarcar algunos puntos. Primero, que yo creo que hubieron dos cambios importantes en la historia del capitalismo moderno, por así decir. Una que está en los años 20, 30, una ruptura importante, que obliga por la posibilidad seria, grave de un colapso del capitalismo a una participación mayor del Estado, y particularmente porque hay un cambio hegemónico de Inglaterra, el viejo imperio, a Estados Unidos, una nueva dinámica. Por ejemplo, si ustedes leen el Prebisch del 49, del viejo manifiesto, estamos con Jauretche acá, siempre vale leerlo al Prebisch con perspectiva crítica. Tenía cosas malas, pero había muchas cosas buenas ahí. Una de las cosas buenas que nos dice, si leen el 49, es que cambió la potencia hegemónica. No es Inglaterra, es Estados Unidos, país diferente. Inglaterra no se importaba commodities, las vacas, y Estados Unidos no, las produce. Entonces compite con nosotros. Y hubo otro cambio importante en los años 80. Pero de los años 80 para acá no hubo cambio, y no hay cambio en este momento. No hay cambio de ninguna naturaleza. No hay cambio de que hay peligro del final del capitalismo, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Y no hay cambio en la potencia hegemónica. China es un país pobre. Yo di clase durante 10 años en Estados Unidos, en Utah, en Estados Unidos, más, 15, Dios santo. Y hay que explicar eso. Ellos piensan que China es un país rico y la Argentina es un país pobre. No, la renta per cápita de la Argentina, a precios corrientes, no a paridad de poder de compra, y es todo otro tema hablar sobre eso, per cápita es el doble. China es $6.000 per cápita, la Argentina es 12.000. Yo no quiero ser China nunca. Lo que digo, mira, yo ya lo dije en la última charla que di para el CEFIT, pero esta cosita acá, la producción de Apple, la producen allá, se quedan con 5 mangos, los otros se quedan todos en Estados Unidos, que como nos dijo Henry, ni siquiera pagan impuestos, pero quedan en Estados Unidos. Y la gente que trabaja en China, que son los buenos trabajos en la costa, industriales, con los salarios altos, están intentando cometer suicidio, de tan malos que son los trabajos. No vamos a competir en esa cosa en el mundo. China no es hegemónica, no va a ser hegemónica cuando todos los que estén en este cuarto estén muertos. No es algo para nosotros. Eso falta mucho. China juega otro juego. Es hegemonía regional. Y les digo por qué. El que crea acá, en este cuarto, está dispuesto a decirme lo siguiente, que cree que en un futuro próximo el precio del petróleo va a estar en yuan, no en dólares, ahí conversamos. Cuando ellos gasten militarmente lo que gasta Estados Unidos, ahí conversamos. Entonces, la potencia hegemónica mundial va a ser y va a seguir siendo, con diferentes niveles de enfrentamiento en diferentes áreas, Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en esta conversación? Por eso, para enmarcarlo. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que no piensen que lo que está pasando en el mundo ahora es un accidente. Que la fuga de capitales, que los paraísos fiscales, es algo que la élite americana no quiere. Si gana Obama, hay más chance de que se privatice el Social Security, las pensiones, que si gana Romney. Que es una cosa que pide Wall Street.
porque van a ganar. O sea, sería hacer las AFJP acá. Ese es un proyecto de Obama, lo dijo en el último debate, no es un secreto. Ustedes se sientan en la televisión, hoy a la noche están hablando Biden y Ryan. Es simplemente dos proyectos de la élite conservadora conectada como Wall Street en Estados Unidos. No hay alternativa a ese proyecto. Y no viene una alternativa y no va a quebrar el mundo por eso. Va a crecer poco, pero viene creciendo poco hace 30 años si no se dieron cuenta. El ingreso per cápita del americano medio está estancado. Por eso se endeudaron como locos. Por eso vivimos de burbuja en burbuja. Pero bueno, ese era el tema para enmarcar lo que voy a realmente hablar. Yo le voy a hablar de tres cositas. Un breve recorrido histórico de los controles de cambio. Y por qué son necesarios en los países periféricos, por qué los usamos. Un segundo tema es si hay realmente una crisis externa en la Argentina hoy, si hay un problema que implique que de alguna forma, si no los tuviéramos estos controles de capital y muy draconianos, chao, nos vamos, la crisis está acá, es una crisis terrible. Y si eso está relacionado de alguna forma con un problema fiscal del Estado. Y finalmente hablar un poco de cuáles son los desafíos y para qué son útiles estos controles de cambio. Les digo brevemente, los controles de cambio son viejos, los controles de cambio, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de ninguna crisis externa, no hay ningún problema fiscal o externo, por lo tanto, y los desafíos están asociados no a evitar una crisis externa, y no es por eso que necesitamos los controles de capital, sino cómo se avanza, un viejo problema, cómo se avanza en el crecimiento siendo un país que, no de ahora, si somos de hace 500 años, tardío y periférico. Ese problema no es nuevo, es un problema antiguo. Y es ese mismo problema para el cual existen muchas respuestas. Y conocemos muy bien, debo decir. Varios autores argentinos han contribuido. La gente que está atrás, inclusive acá del CEFIT, conoce mucho, siempre cita a Marcelo Diamant. Por decir, yo como soy medio brazuca, siempre cito a Celso Furtado, etc. Pero son problemas antiguos. Y sobre los cuales no hay que reinventar todo. Ese es mi punto. Muchas de las cosas se saben. El hecho de que se sepan no quiere decir que son fáciles de hacer. O sea, el hecho de que uno sepa que existe un problema no lo hace fácil. Y los problemas son graves y difíciles. Pero no complejos. La complejidad muchas veces se la ponen para complicar cosas que son fáciles. No es una vieja frase de John Robinson, ¿no? El objetivo de estudiar economía es para que no lo engañen los economistas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando le dicen, es una frase también que creo de Jaureche o de Calabrín Ortiz, tiene una versión, yo como soy, lamentablemente, me fui muy joven, esas no las aprendí. Bueno, los controles en la Argentina son muy viejos. La Comisión de Cambio fue creada en el 31, un gobierno conservador, el gobierno, como se llama, de la Revolución del 30, Uriburu, ministro, como se llama, en el ministerio, el subsecretario Raúl Previch, un gobierno increíblemente conservador, pero un gobierno que está apretado, ¿por qué? Porque los precios de las commodities cayeron brutalmente, no tienen dinero, hay que importar, y se imponen controles de cambio. Primero como medida de emergencia. O sea, simplemente porque no hay otra alternativa, no es porque tiene una idea de que esto vamos a ser heterodoxos, vamos a hacer cosas diferentes, el gobierno nacional popular, no queda otra. La Argentina en esa década, para no decir que no lo dije, es el país de América Latina que no da default. Hay siempre uno que no. O sea, nosotros estamos endeudados y tenemos estos ciclos y fuga de capital, Dios santo. Las crisis de deuda son los años 20, los años 70, los años 90 del siglo XIX, los años 30, los años 80, los años 90, hasta el 2002, en el siglo pasado y a principios de este. Así que siglos de deuda tenemos varios, nosotros dimos default en casi todas, en el 30 no dimos. O sea, se usaron los controles de cambio y fue suficiente para pagar siempre los intereses de la deuda. Raúl Previch, que ahí lo destaqué, es la persona que los manejó. Y se usaron a partir de ahí en el 35, de vuelta en el 39 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, para los años 40, cuando viene eventualmente un gobierno nacional y popular, ya están en uso normal, y Robert Triffin, que en ese momento era funcionario del FMI, ironía de ironías, habla bien y favorablemente de los controles de capital argentinos como un ejemplo que deben ser seguidos por otros países de la región, inclusive en Paraguay, en Santo Domingo, etc. Entonces tienen larga utilización, debo decir, en esa época se defendían justamente porque ya lo sabía Triffin, lo dice Triffin, usted lee un informe del FMI, no estoy jugando, lo pueden bajar gratis, en la internet está.
El informe del FMI, que es del 47, les dice lo siguiente. Les dice, mira, tienen problemas de los términos de intercambio, se les cae, no pueden pagar las cosas, esta gente tiene que usar esto y tiene que hacer más, tiene que industrializarse, tiene que usar los controles de cambio para decir, voy a usar los dólares que tenéis, los pocos, para comprar esto y no esto, esto siendo bienes intermediarios y de capital, y estimular la industrialización de estos países. ¿Por qué dice eso en Estados Unidos en ese momento? Estados Unidos, la FMI es Estados Unidos, siempre fue y va a seguir siendo. ¿De qué se trata? Y bueno, es parte de Europa que juega, la parte de Europa occidental que juega el juego de la élite americana. ¿Cuál es el punto de esta historia? El punto era que había una amenaza soviética y que había un peligro del otro lado y mejor industrializar a esta gente porque si no se van a hacer todos comunistas. Ese era el objetivo. Más allá de eso no había interés. Triffin lo dice explícitamente en el informe de él. Una de las cosas buenas de que se industrialicen es que nos van a comprar bienes de capital. Así que le damos guita para que se industrialice, eso, nos compran los bienes de capital, los bienes intermediarios y estamos todos contentos. Así que